Saludos, aquí Dude the Builder, y en este episodio de Zig Master vamos a estar viendo los conceptos básicos de un proyecto en Zig, la estructura básicamente del proyecto y la terminología que se utiliza. Para estos temas tenemos un par de recursos que voy a estar poniendo los enlaces en la descripción del video. Vamos a movernos a el navegador. Aquí tenemos un issue, ¿verdad? Un hilo de discusión dentro del repositorio de GitHub del proyecto de Zig como tal, en donde se habla de la evolución de los términos que se utilizan cuando estamos hablando de el sistema de manejo de paquetes y dependencias, lo que se conoce en inglés como el build system de Zig. Y esta parte aquí que dice the solution es donde tenemos las definiciones básicamente que estamos utilizando hoy día de lo que es un package, de lo que es un módulo, de lo que es una dependencia, de lo que es un artefacto de compilación, un compilation artifact, ¿okay? Así que esos conceptos si se ven en otros lugares, por ejemplo, acá tenemos otro recurso que voy a dejar el enlace también. Esto es una guía que se llama Zig Build System. Y pues en esta guía pues vamos a también a ver esos términos de los cuales se hablan en ese hilo de discusión. Y en esta guía pues vamos a tener varios temas desde cuándo debemos utilizar el build system de Zig y una serie de ejemplos de diferentes casos en específico de cosas que podemos lograr utilizando el build system, ¿okay? Así que voy a dejar esos enlaces en la descripción. Vamos a regresar acá al terminal. Y entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver que tenemos aquí un directorio vacío. Vamos a crear aquí un subdirectorio para un proyecto nuevo. Vamos a ponerle hello. Y cambiamos aquí a hello. Entonces, vemos que estamos nuevamente, está vacío. Y vamos a ejecutar Zig init. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que ahora esto nos creó aquí una estructura básica, fundamental de un proyecto de Zig, donde tenemos un build.zig, un build.zig.son y un subdirectorio src, source, ¿verdad? Para nuestro código fuente del proyecto como tal. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver ese build.zig y el build.zig.son. Vamos a ver que son unos archivos con bastantes comentarios. Cuando tengan tiempo les recomiendo que lean los comentarios porque son sumamente informativos de las diferentes partes de estos archivos. Vamos a ver aquí en el build.zig.son también vemos que tenemos muchos comentarios. Ok. Y si después, ¿verdad? Una vez que ya estén acostumbrados a estas partes, si queremos eliminar estos comentarios, estando en NeoVim, yo utilizo, le doy a Shift semicolon para activar el área de comando. Y entonces vamos a utilizar el %. Esto básicamente dice que este comando lo vamos a aplicar a el archivo entero en el que estamos trabajando. Vamos a decirle G global. Queremos que vamos a utilizar una expresión regular, un regular expression, para básicamente remover las líneas con comentarios. Vamos a utilizar un delimitador aquí que es el signo de pregunta, y entonces aquí el caret, ¿verdad? El sombrerito es un símbolo que significa el comienzo de la línea. Queremos el comienzo de la línea seguido por 1 o más espacios, o en realidad 0 o más, ¿verdad? Porque si estamos usando el asterisco, seguido por 2 slash hacia el frente, ¿verdad? Forward slash, como se dice en inglés. Y entonces cualquier tipo de carácter siguiendo esos 2 slash, y el dólar es el final de la línea, ¿okay? O sea que esa es la expresión que vamos a estar utilizando. Aquí utilizamos nuestro delimitador para significar que terminamos la expresión. ¿Y qué queremos hacer con esto? Lo queremos borrar, la D de delete. Y cuando hacemos eso, pues ahí eliminamos, de un cantazo se eliminó todos los comentarios, ¿verdad? Okay. Aquí tenemos estas dos opciones aquí. Lo que permiten es que el usuario, cuando va a correr Zig Build,
puede especificar el target, que viene siendo cuál es la plataforma, la arquitectura, el sistema operativo, lo que se conoce en inglés como el target triple. El optimize viene siendo el nivel de optimización. Vamos a estar hablando de esto más adelante en la serie. Aquí tenemos el ejemplo de cómo podemos compilar una librería estática. ¿Okay? Estamos diciendo aquí en este campo del root source file que el archivo de entrada de esta librería va a ser en el directorio src root.sig. Aquí estamos diciéndole al build system que queremos instalar este artefacto que se produce en este paso acá del lib. Si no tenemos esto, pues básicamente este paso no se completaría, ¿verdad? Porque no produce lo que se produce de compilar esta librería, no estamos haciendo nada con ella. Y así es como funciona el build system de SIG. Él inteligentemente determina qué es lo que hay que hacer y si hay pasos otros pasos nada depende de ellos, pues no los ejecuta. En este caso, pues al instalar un artefacto, que viene siendo un artefacto, viene siendo el archivo final que vamos a estar produciendo luego de compilar aquí esta librería, pues lo queremos instalar, ¿verdad? Instalar va a crear ese archivo en lo que se conoce el directorio prefijo y vamos a ver cuál es el directorio prefijo por defecto, el default. Aquí tenemos el ejemplo de cómo compilar un ejecutable. En este caso está en src main.sig. Y nuevamente le decimos al build system que queremos instalar ese artefacto, haciendo referencia aquí a el identificador exe, el exe, ¿verdad? Y luego pues lo que tenemos son unos pasos de conveniencia para poder correr como tal el ejecutable, ¿verdad? Ese artefacto. Si lo queremos correr, pues podemos utilizar el comando run con sig build, que estamos especificándolo aquí. Aquí tenemos la descripción. Aquí tenemos un ejemplo de cómo pasarle los argumentos que se le pasan a sig build. Se los podemos pasar a ese ejecutable cuando lo vamos a correr. Y entonces lo próximo es los tests, las pruebas, ¿verdad? Aquí vamos a hacer pruebas de la librería y estamos utilizando el mismo path, ¿verdad? La misma ruta, el mismo archivo, root.sig. Lo cual demuestra que en SIG podemos poner las pruebas, los tests, se pueden poner en el mismo código fuente, lo cual es sumamente conveniente. Y lo mismo para el caso de las pruebas del ejecutable, ¿verdad? En este caso en main.sig. Y finalmente, pues tenemos acá la descripción de las dependencias, ¿verdad? Que básicamente estamos diciendo que va a haber un paso aquí para correr las pruebas, utilizando aquí el comando test. Y estamos diciendo que ese paso va a depender de que primero pues se compilen las pruebas en los pasos de la librería y las pruebas del ejecutable. ¿Okay? Y con eso pues terminamos el build.sig. No se preocupen, vamos a estar entrando en más detalle, ¿verdad? Sobre los diferentes aspectos del build system. Entonces, básicamente un vistazo aquí de lo básico. Vamos a ir al build.sig.son. Aquí tenemos los comentarios. Vamos a nuevamente eliminar todos esos comentarios y cuando eliminamos los comentarios vemos que el archivo básicamente se reduce a casi nada. Tenemos el nombre como tal, que viene siendo el nombre del directorio en donde creamos este proyecto. Tenemos aquí una versión inicial utilizando lo que se conoce como semantic versioning, ¿verdad? Las versiones semánticas, en este caso 0.0. Aquí podemos, por ejemplo, cambiarlo a 0.1.0. Dependencias no tenemos ninguna, vamos a hablar de eso más adelante en la serie. Y paths, básicamente el build system genera un cifrado, un hash, ¿verdad? De los archivos dentro de un paquete que viene siendo los archivos del proyecto. Y aquí nosotros podemos ser explícitos sobre cuáles archivos nosotros queremos que se incluyan en ese hash, que son básicamente diciéndole al build system, estos son los archivos que son parte de este package, y pueden haber otros archivos, pero si no están listados aquí, pues no se incluyen. Si solamente tenemos una entrada como esta, vacía,
pues básicamente le estamos diciendo que queremos todos los archivos dentro de el directorio raíz, ¿verdad? Que viene siendo hello en este caso. Pero se recomienda que uno sea más específico. Por ejemplo, podemos poner aquí el build.sig, podemos poner aquí el .son, podemos poner aquí el subdirectorio src. Y por ejemplo, más adelante, si añadimos un readme, ¿verdad? Y también si añadimos un license, pues también podemos tener eso listado aquí en pass. Por ahora no los tenemos, así que los voy a eliminar. Solamente voy a dejar estos tres. Y cualquier otra cosa que tengamos, pues no va a estar incluida en el hash como parte del package. ¿Ok? Así que vamos a salir de los dos. Vamos entonces a darle un vistazo al código fuente. Tenemos root y tenemos main.sig. Root viene siendo un ejemplo de cómo podemos hacer una librería. En este caso, como vimos en build.sig, es una librería estática. Hablaremos de eso más adelante también. Utilizamos aquí la palabra clave de export para decir que esta función la queremos hacer disponible como parte de esa librería. Si tenemos funciones aquí que no tienen export, pues son, como quien dice, funciones privadas que no son parte de la interfase de nuestra librería. Así que aquí fn es la palabra clave en SIG para declarar una función. El nombre de la función es add. Recibe dos parámetros aquí de tipo i32, A y B. Y i32 es un entero con signo, ¿verdad? De 32 bits. Eso es lo mismo que vamos a devolver, un i32. Y aquí utilizamos la palabra clave return para precisamente devolver el resultado de sumar A y B. Aquí tenemos un ejemplo de una prueba, de un test en SIG. Y es recomendable, ¿verdad?, que siempre tengamos las pruebas cerca del código que estamos probando. En este caso, pues estamos probando la funcionalidad de esta función add. Así que tenemos la prueba aquí inmediatamente. Y estamos usando el espacio de testing, el namespace, como se conoce en inglés, utilizando la función expect, que básicamente lo que le pasamos es una expresión que tiene que evaluarse a un booleano, ¿verdad?, a un cierto o falso. Y aquí la expresión es llamando add con 3 y 7, pues estamos verificando que sea igual a 10. ¿Okay? Y usamos try aquí, por si hay un error, pues el try propaga, ¿verdad?, ese error, lo devuelve a el entorno más arriba, el scope, ¿verdad? Y en este caso viene siendo el test. Y en el caso de un test, si tenemos un error, pues el test no pasa la prueba, ¿verdad? Es un fail. En el caso del main.sig, ya esto viene siendo un ejecutable como tal y necesitamos aquí una función main. Tenemos la palabra clave pub que hace pública esta función. De eso vamos a hablar también más adelante en la serie. Lo que se devuelve aquí es un error o void. Este signo de exclamación, pues también vamos a hablar cuando hablemos de errores. Pero básicamente lo que está diciendo es que puede haber cualquier tipo de error. O en el caso de éxito, pues void, que básicamente no devuelve nada a esta función. Tenemos un ejemplo de usar debug print, que básicamente imprime a lo que se conoce como el standard error, o sea que es la salida de errores, que normalmente se usa para errores en programas de la línea de comandos. Y se debe utilizar cuando estamos haciendo estamos haciendo pruebas de nuestro código, debugging, como se conoce en inglés, pero no debe ser la forma principal de cómo generar texto, ¿verdad?, el output de nuestro programa. Para eso tenemos el standard out, que aquí tenemos un ejemplo de cómo lo podemos obtener dentro del espacio IO. Get.out writer. Creamos lo que se conoce un buffer writer aquí, que es una buena práctica porque cada vez que escribimos a standard out estamos haciendo llamadas al sistema operativo y eso puede ser costoso. Pues al utilizar un buffer writer, pues estamos haciendo uso de un área en memoria para escribir esa área, que es mucho más rápido, y luego pues las llamadas se reducen. Finalmente aquí obtenemos el writer de ese buffer writer.
y vamos a estar viendo más adelante en la serie por qué hacemos todo esto. Esto es básicamente una interfase, ¿verdad? Y aquí finalmente pues podemos ahora hacer stdout.print, que se parece, ¿verdad?, al print de stdebug, pero como pueden ver acá, aquí tenemos un try, y quiere decir que esto puede fallar, puede generar un error escribiendo al standard out, y por eso usamos el try aquí. Y nuevamente aquí usamos un try porque vamos a hacer un flush del buffer. Pueden quedar algunos caracteres en memoria, ¿verdad?, dentro de ese buffer. Y el flush pues simplemente termina de escribir esa memoria a el standard out. Y nuevamente tenemos aquí el ejemplo de una prueba, ¿verdad?, para demostrar que podemos tener pruebas aquí también dentro del código de un ejecutable. Y básicamente pues una prueba sencilla, creando una lista aquí usando defer. Defer lo que hace es que evalúa una expresión al final de un entorno, un scope. En este caso sería este scope. Cuando termina, pues entonces este defer va a ser evaluado como tal. Se ejecuta entonces la llamada, ¿verdad?, a the init de la lista, que libera los recursos que utiliza esta lista. Esto es bien importante, lo volvemos también en el curso, en la serie de videos. Tenemos aquí un add, ¿verdad? Esto puede fallar, por eso usamos try. Y aquí, utilizando nuevamente el espacio de testing, el namespace, tenemos esta función expect equal, que los dos parámetros pues va a probar que sean iguales. En este caso, un i32 con valor 42 debe ser igual a el resultado de llamar list.pop, que básicamente elimina el último elemento de la lista y lo devuelve. ¿Okay? Así que vamos a salir de aquí y vamos a hacer entonces un sig build, que esto básicamente utiliza el build system para ejecutar los pasos que tenemos en nuestro build.sig. Vamos a ver que está ahí compilando, está usando el LVM y no tenemos ningún output, quiere decir que todo fue exitoso. Si hubiera habido algún tipo de error en el código, pues en este momento es que hubiéramos tenido el error. Si hacemos ahora un ls, vamos a ver que aparte de los archivos iniciales, también tenemos ahora un subdirectorio sig cache y un subdirectorio sig out. El sig cache viene siendo en donde el build system almacena el producto de los diferentes pasos de compilación. Y si volvemos, por ejemplo, a correr sig build, pues vemos que es instantáneo el resultado. Y eso es gracias a ese sig cache, que está almacenando ahí pasos. Nosotros podemos inclusive, sin ningún tipo de problemas, remover ese directorio sig cache. Y si volvemos a correr sig build, pues ahora vemos que nuevamente tiene que volver a compilar todo. Y si lo corremos nuevamente, pues es instantáneo otra vez. ¿Okay? Entonces también hay un cache global que se encuentra en tilde, el home directory.cache sig. ¿Okay? Y si hay algún tipo de problema, en el caso de alguna dependencia que no quiera actualizar correctamente, pues podemos remover tanto el sig cache local como ese cache global sin ningún problema, y sig automáticamente lo va a volver a generar. Y entonces dentro de sig out vamos a ver que tenemos dos directorios, uno bin y uno lib. En el bin tenemos el ejecutable como tal. Vamos a ejecutarlo entonces, sig out bin hello. Ok, ahí tenemos ese resultado. Y en el directorio lib tenemos la librería estática que especificamos en el build.sig que queríamos generar. Como ven aquí, el prefijo lib es una costumbre, ¿verdad? Que las librerías comienzan con lib, por lo menos en el mundo de los sistemas estilo Unix. Y la extensión de una librería estática viene siendo .a. Eso también es como que una convención. Si fuera una librería dinámica sería .so, por ejemplo. En Windows .dll y en Mac sería .dylib. ¿Okay? Y entonces lo otro era que en el build.sig teníamos unos pasos para conveniencia, para correr, sig build run, que esto básicamente combina el paso de compilar y correr ese ejecutable que pusimos en el prefix. Y el sig build test, el que corre las pruebas. Y aquí vemos que no hay ningún tipo de output
si las pruebas fueron exitosas, lo cual es conveniente si SIG Build Test está utilizándolo en un sistema automatizado como lo que llaman Continuous Integration, un CI. Pues es conveniente que no haya ningún output en el caso de éxito, porque eso es lo que se espera, ¿verdad?, de los programas. Si no hay ningún tipo de output y el status que devuelve el programa es exitoso, pues todo ocurre con éxito, ¿verdad? Podemos añadir aquí summary all y entonces nos da, ¿verdad?, un resumen de lo que pasó. Aquí vemos los diferentes pasos y básicamente todos dicen cached. Quiere decir que el resultado está en el cache. No se hizo ningún tipo de procesamiento en esta ejecución porque nada cambió. Ahora, por ejemplo, si volvemos y removemos aquí SIG cache y nuevamente corremos esto, pues ahora vamos a ver que ya no dice cached, ahora dice success. ¿Ok? Pero si lo volvemos a correr, ahora sí dice cached. ¿Okay? De eso hay que estar consciente, ¿verdad? Como el sistema de caching del build system, pues ayuda a agilizar este ciclo de desarrollo y prueba. Y con eso, pues ya era lo que quería cubrir en este video. Como mencioné, más adelante en la serie estaremos viendo mucho más de estos aspectos en detalle. Pero quería cubrir estos aspectos básicos de un proyecto nuevo en SIG. Así que aquí, To The Builder, hasta la próxima.